La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Voy a leer con ustedes 3 versículos. El primero dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, gracias. En lo personal te pido, Señor, me des sabiduría para poder dar esta charla, Señor, específicamente a hombres y, por qué no decirlo, padres de familia, todos, Señor. Danos oportunidad de entender, Señor, danos oportunidad de discernir, danos oportunidad de hacerlo de acuerdo a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pablo le escribe a Timoteo en una carta pastoral, 2 cartas pastorales muy importantes, por cierto, y todo se lo da en un consejo muy tierno, porque Timoteo todavía es un niño, un cipote, un muchacho. Si estuviéramos en otro país no diríamos cipote, pero un cipote, cipotón, ¿verdad? Que tenía que recibir consejos prácticos que podían servirle en el camino para adiestrar adultos. Pero le trae a memoria lo que le dice: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo quién te lo enseñó. Es ahí la gran importancia que Pablo recalca en Timoteo y le dice: te lo enseñaron. Ahora, en base a eso quisiera yo hacerme algunas preguntas. ¿Habrá alguna preocupación de algún padre de familia porque su hijo alcance la salvación? Esa es una pregunta que debería de estar en la mente de los que son salvos y han conocido la salvación, la han disfrutado, la han interpretado para disfrutarla. Y si eso es así, no me cabe la menor duda que deben de estar preocupados si su hijo se salva o no. Las estadísticas me dicen que, yo creo que no han variado, entre los 5 y los 12 años es fácil persuadir. Es fácil que estos muchachos, la posibilidad es mayor que acepten a Cristo, que entiendan quién es Jesucristo. Pero de los 12 o de los 13 a los 15 va disminuyendo esa fórmula y se alejan de la posibilidad de recibir a Cristo. De los 17 o 18 en adelante, a todos ustedes les cuesta. A todos nos cuesta. Entonces, ¿por qué no interpretar lo que Pablo dice a Timoteo en una edad juvenil? ¿Y por qué no interpretarlo como la palabra lo dice para nosotros con los chicos? Porque si el que ya tiene palito de guayabo y no lo puede enderezar, no hay problema, ya no se puede. La palabra lo hará. Pero si ya está en esa edad, en ese tiempo, todavía está la posibilidad que lo ayude. Pero no lo va a poder ayudar, varoncito, si no tiene usted la convicción que es salvo. Si no tiene la convicción de que es salvo usted, menos que va a querer que su hijo alcance la salvación. Entonces yo quiero hablar un poquito esta tarde, esta noche, sobre este título: instruye a tu niño y cambia la sociedad futura. Instruye a tu niño y cambia la sociedad futura. En primer lugar, quisiera hablar de la persistencia paternal con la palabra o la eficacia de la palabra. Cuando hablo de la persistencia paternal, me estoy refiriendo al papá. Cuando el vínculo de la casa es el padre como rigor, le toca también la palabra, pero se la dejan a la mamá.
Y la mamá es más tolerante y muy beata puede ser la señora, pero no le hacen caso. En cambio el papá puede hacerlo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y Pablo está bien consciente que le dice a Timoteo lo que has aprendido de tus padres. Si usted lo lee detenidamente, dice lo que has sabiendo de quién has aprendido. Y sabemos que a Timoteo lo enseñó la abuela, la mamá y la abuela. La pregunta es, ¿por qué su papá no? Todos sabemos que era griego. Seguramente estaba convertido, pero no tenía el nivel espiritual de la abuela y de la mamá. Y esto ocurre muchas veces en la iglesia, amado hermano, que el nivel espiritual de la mamá es mayor que el del papá. El papá se vuelve religioso, va a la iglesia, el domingo lo traen casi arrastrado, se lo llevan ya bien más rapidito de lo que vino, y no tiene una conciencia espiritual de lo que es la salvación. Yo no vine a regañar a los hombres, me dijeron denles una charla. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Si a Timoteo le pasó esto, mamá y papá se ocuparon del cipote y se ocuparon bien. ¿Se acuerda que el papá de él dice la Biblia que era griego? Pero la pregunta es para nosotros, ¿por qué no estás siendo tú ahora el que está direccionando con la palabra a tu hijo? Tú lo puedes direccionar en una ingeniería, lo puedes direccionar en su álgebra, matemáticas, etcétera, en cualquier cosa que tiene que ver con el mundo secular. Pero con la palabra, ¿cuándo? Con la palabra que estás haciendo para tu hijo. Yo dije persuadir, no dije obligar, no dije cinchasear, no. Es persuadir por la palabra. Recuerde usted que no es fácil si el Espíritu Santo no está con usted. Si usted se acuerda, los adultos son pero durísimos. Agripa, un hombre muy inteligente, oyó toda la conversión de Pablo, pero al final dijo, no me interesa. ¿Y qué pasó? Pero dijo una palabra, por poquito que me persuades. Entonces, si el niño lo puede usted persuadir por la palabra, va por buen camino. Ahora, yo te quiero preguntar, padre, ¿has contemplado tu rol familiar? ¿Has contemplado cuál es tu rol paternal? ¿Te habrás dado cuenta qué será de ellos en pocos años? ¿Qué será de ellos espiritualmente en los años que le restan por vivir? ¿Qué concepto van a tener de Dios? ¿Cómo van a concebir a un Jesucristo que nunca ven? ¿Cómo? Papá, esa es la importancia del por qué. Tú tienes que entender y buscar un propósito por qué los trajiste al mundo. Todos lo entendemos como ocurrió y lo sabemos y no lo estén recordando, pero ¿cuál fue el propósito cuando tu hijo vino al mundo? El propósito será militar, el propósito será bombero, el otro propósito va a ser médico y le póngale lo que quiera. ¿Y espiritualmente qué va a hacer? ¿Pensó en que nació para ser condenado por el diablo o para ser salvo por el Señor? ¿Pensó eso acaso? Y si no lo pensó, piénselo ahora. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Sencillamente porque viene el Hijo y nos alegramos con todo, pero no nos alegramos de darle algo importante, como es la salvación. Cuando pasan acá, como ministro del Señor, yo los presento al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo. Pero me quedo pensando, ¿qué sabe este niño de lo que yo estoy haciendo? Nada, absolutamente nada. Pero ¿qué sabe papá y mamá o mamá cuando viene? Eso sí tiene importancia. ¿Qué saben de lo que están haciendo en esa ceremonia presentando a su niño? ¿Qué saben? Allí está la otra importancia. Entender por qué y cuál es el propósito. Y yo quiero decirte un mensaje para la televisión, exclusivamente para ti, papá. Si estás oyendo este programa, o viendo y oyendo, y si te lo contaran, o alguien te va a decir, vení, aquí hay un mensaje para ti. Yo quiero decirte por lo menos dos cosas. ¿Qué hacen tus hijos sin Dios y sin esperanza? Una primera pregunta que te formulo, ¿por qué estás viviendo en esta sociedad así?
¿Te gustaría cambiarla? ¿Te gustaría que en 8 años que va a tener tu hijo dentro de 5 sea diferente? Ellos pueden cambiar esta sociedad. Ellos pueden cambiar a un mundo de paz. Ellos pueden cambiar perfectamente bien, pero tú eres responsable de eso. ¿Has pensado qué será de tu hijo futuro? ¿Qué será en la vida espiritual si tú no tienes a Cristo? Permíteme decirle, con pena, los dos van a condenación. Pero si tú recibes a Cristo y tienes conciencia de quién es tu familia, tu hijo va contigo al cielo. Un tercer punto que te voy a decir, ¿qué camino le estás enseñando? ¿Qué camino le voy a enseñar a mi hijo, mi hija? ¿Y por dónde va a andar? Porque a nosotros, hermanos, no nos gusta que anden por caminos peligrosos. No nos gusta que ocurra alguna cosa que no va. Somos así de cuidadosos, ¿sí? Le voy a contar una pequeña anécdota chiquitita, solo para que la disfrute de cómo uno es de tontito a veces. Yo. Mi niña le agarró la tarde en la universidad y nos llamó y le dice a mi cuñada, tía, si me pueden venir a esperar a la parada de buses porque ya está oscuro. Entonces yo le dije, dile que sí, que se quede donde se baje del bus. Entonces dice mi esposa, yo voy por ella. Y se puso ya en posición de salida y se fue. No más que se fue, se nos viene a la mente a los que quedamos en casa. ¿A qué parada de buses se fue? ¿Abajo o arriba? Entonces vengo yo y digo, tenés razón, movilicémonos. Tú te vas con la otra niña a traer a la mamá para la parada de buses porque la niña va a bajar arriba. Yo voy para allá. ¿Qué creen que pasó? Voy hacia arriba y ella estaba en la parada correcta. Estaba en la parada correcta. La encontré y cuando la veo dice, bueno, me queda la satisfacción que aquellas al no ver a la mamá se vienen. Pero no se vinieron y me hacen ir a mí al otro lado. Y llego allá y las veo bien lejos que van, porque la parada de buses, vale, usted está aquí, se viene por aquí, va a dar la vuelta entera hasta las chulonas que le llaman y llegan otra vez a mi casa. Bien sudado, tremendamente mal, y decía, ¿peleo o no peleo? ¿Qué hago? ¿Quién es el más tontito, yo o ellos? Pero no, después me trasladé la seguridad. Todos pensamos en la misma seguridad. Yo pregunto, ¿estará usted haciendo lo mismo por sus hijos? ¿Se habrá preocupado por eso? ¿O acaso no le importa que son las 10 y no aparece? Y usted se empieza a roncar y a dormir y la niña o el niño no ha llegado. Mejor pasemos a otro punto. Mira, aprendamos de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios comienza desde el momento que adopta a sus hijos, y sus hijos, mejor dicho, aceptan ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Abraham tuvo a Isaac, ¿sí o no? Pero antes de Isaac tuvo ¿a quién? A Ismael. Ahora díganme, ¿pudo con los dos? No, ¿verdad? ¿Se le perdió Ismael? Dicen que no, y yo creo que no, porque Ismael tiene que ser salvo un día. Porque así está escrito, tiene que ser salvo. Dios le dio promesa. Pero con Isaac se quedó y le dijo que esa era la promesa. Y pudo llevar a Isaac por la palabra en un camino correcto a Abraham, de tal manera que Abraham llegó con su hijo en victoria, Isaac. ¿Sí o no? Isaac que tuvo a Jacob y Esaú. Le pregunto, ¿podría Isaac, igual que el papá, dominar a Esaú? No pudo, ¿verdad? Se quedó con Jacob. Pero tanto Abraham como Jacob, como Isaac, tuvieron la palabra. Uno para Jacob y el otro para su hijo. Perdón, uno para Jacob y el otro para Isaac. ¿Qué pasó allí? Los que se fueron por otro lado ahí están. Y los esaúes también van a ser salvos en algún momento, aunque la Biblia dice
a Esaú aborrecí. Eso dice el Señor. Y a Esaú lo deseché. A Esaú no lo quiero. De Ismael no dice eso. Pero ¿qué es lo que pasó con esa paternidad de Dios? La paternidad de Dios está ahí clara. Porque Dios traza los caminos. Si tú te vas, padre de familia, varoncito, te vas por los caminos de Dios educando a tu hijo, lo vas a llevar por el camino correcto que Dios quiere, como lo llevó Abraham a Isaac, como llevó Isaac a Jacob. Y lo logró. 12 tribus se levantaron para una nación santa que hoy se llama Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Moisés siguió los lineamientos, aunque de los hijos de Moisés hablamos muy poco, pero Moisés recibió la ley. Y cuando recibió la ley Moisés, si usted lee Deuteronomio 6:6, que tanto lo hemos repasado, cuando Moisés le dijo, el Señor le habló a Moisés y le dijo: Moisés, detente un poquito que te voy a decir palabra. Y le dijo: y estas palabras, le dijo el Señor, que yo te mando hoy, ojalá estén sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en la casa. Oiga las dos importancias que tiene. ¿Por qué? Porque le dijo Moisés: los niños son importantes. Papá, los niños son importantes. Le dijo después de eso que le hablara a los de la calle, a los adultos, pero le dijo: las hablarás en tu casa, las repetirás a tus hijos. Ahora, dígame usted si repetir es un método. Claro que repetir es un método, hermano, porque es un método de almacenamiento. Es un método de almacenamiento. Yo si le digo este día a usted: mire, venga aquí por favor, le voy a dar $100 si usted me dice todos los libros de la Biblia de corrido. Es una imaginación, no vengan porque yo sé que lo saben. Pero ¿cuánto le costó aprenderlos? ¿No es cierto que de repente aquí el predicador del domingo mejor viene ya preparado, marcado, porque ustedes, si los espero, no terminamos nunca? Entonces yo me voy, y con el respeto que se merecen ustedes, perdónenme si alguno de ustedes viene el domingo porque son pueblos diferentes, yo así trabajo. Porque yo preparo esto en una semana que ustedes descansan. Entonces marco y voy. Igual que acá, yo tengo mi Biblia, la traigo ahí. No crean que solo llegué a poner, no. Pero usted quizás no se sabe los libros de la Biblia. Y si no se los sabe, repítalos y se los va a aprender. ¿Sí? ¿Cuántos coscorrones recibí yo cuando me decían: ya te dije que 1 por 1 es 1? Y no podía aprender que 1 por 1 es 1, hermano. Y si no podía aprender por repetición que 1 por 1 es 1, ¿cómo iba a aprender que 1 por 2 son 2? Y es la tabla del 1. Es porque nos cerramos mentalmente. Entonces si le dijo: y estas palabras estarán sobre tu corazón y las vas a repetir. Amado hermano, cuando le habla de repetir, le dice: dime Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero lo repitió para que se lo aprendiera. Entonces cuando le está diciendo a Moisés que si las palabras están en su corazón, repítaselas a sus hijos. La pregunta: papá, si te has aprendido un versículo de la Biblia o un salmo completo como el 119, ¿se la podrás repetir a tu hijo todos los días? ¿Se la podrás repetir a tus hijos en el devocional del lunes? ¿Se la podrás repetir a tus hijos en el devocional del jueves? ¿Se las podrás repetir cada vez que hay altar familiar en tu casa? Repíteselas, porque es la forma, es el método de almacenamiento para aprender. Entonces, hermano, si le dijo se la repetirás, es un método. Aquí va a persuadir y convencerlo a temprana edad. A esa temprana edad son una esponja. Mi nieto apenas decía Jesús, o ya dice casi Jesús. Entonces cuando vamos a nosotros al devocional, él ya sabe, me dice: papi, devocional. Y yo ya sé, pues que hay que ir. Y ya cuando ve que vengo con mi Biblia, él va a traer la de él también. Y hace como que va a leer, no lee nada, pero está diciendo. Y cuando estamos, vaya, búsquenme, les digo yo: vamos a hablar en el capítulo tal. Y él se queda pensando y le da vuelta a las páginas. Y cuando ve que todos paramos, también él para, no importa dónde sea, pero él cree que está en el devocional. Qué interesante, ¿no? Así son sus hijos, hermanos, no solo los míos. Hablo de los míos para no hablar de los de ustedes. Pero mire, qué interesante repetirlo.
porque es el almacén, persuade. ¿Y sabe qué? Le va a permanecer eso hasta el adulto. ¿Quién de ustedes fue capaz de repetirme Proverbios 22:6 de memoria? Uno solo, uno. ¡Wow! No lo sabe. No, me desmayo ante las cámaras. Instruye al niño en su camino, para que cuando esté como yo, viejo, entonces ¿qué importancia tiene repetirla? Si yo me la repito, si ya me dijo el Señor, y estas palabras que estén en tu corazón, ese proverbio puede estar. Y si no se lo repito, los niños de escuela dominical, yo los oigo, les dice y le empiezan a repetir cuando sienten están cantando. Y de memoria la canción, Elvita es testigo y es maestra de esto, instructora. Pero bien, ¿qué pasa cuando también dice, también hablar de ellas? Hermano, no es lo mismo como que yo venga y le diga un salmo de 5 versículos y de memoria, y ustedes me aplauden, ¡qué bárbaro! ¡Wow! No, pero si usted sabe por qué aplaudió, porque no se sabe el salmo. Yo sí me lo sé de memoria. Usted lo sabe de memoria. Y lo dice y todo, ¡qué bárbaro! ¿Cómo lo sabe? Pero usted también puede hacerlo. Pero no tiene tanto interés como hablar de ello. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Si no lo explico, se queden en eso. Yo no he visto descendencia mendigando pan, ni a un justo desamparado. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo ya se lo repetí, lo aprendí, el niño se queda bravo, pero ¿cómo me lo explico? Y tiene que explicárselo. Entonces aquí es donde ya le dice el Señor, la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Hablar de ella, hermano, implica que cuando usted está con sus hijos, el varoncito, le hable de Jesús al hijo y se siente y le cuenta, mira hijo, no solo te voy a contar, te voy a decir esto, te voy a contar verdaderamente qué ha hecho Dios en mi vida, cómo Dios me ha transformado, cómo Dios me ha cambiado, porque los niños preguntan de repente, ¿y por qué vamos a la iglesia? Pues porque ahí predican y vamos. No, dele una explicación, amado hermano, dele una explicación al niño, al muchacho, dele una explicación clara de quién es Dios. Explícale y dígale, mira, es que Dios ha hecho maravilla. Pues papá, ¿pero qué te ha hecho? Mira, el mar rojo, sí, ya me dijeron en la escuela dominical, pero aquí no hay mar rojo. Sí, pero yo estaba enfermo, hijo, ¿sabe? El testimonio de Vicente ahora, pues. ¿Por qué lo está contando? Porque lo creyó. Y se puso en oración en búsqueda y lo creyó. Y si él le cuenta a uno de sus menores chicos y le cuenta, es que Dios es maravilloso, y le atribuye el milagro, lo va a creer y va a empezar a pensar quién es Dios. Y va a empezar a pedirle a Dios. ¿Saben lo que pasó con Gedeón ahí en el capítulo 6, versículo 13 de los Jueces? ¿Qué pasó cuando el ángel se presenta con Gedeón? Y le dijo, varón forzado y valiente. Oiga, qué precioso, wow, los músculos, todo. Y le dice, y yo, no puede ser, no lo creía. Y cuando le dice que viene de parte de Dios, le dice, es que a nosotros, nuestros padres, nos contaron las maravillas de Dios, pero no las hemos visto. Se los voy a leer. Mire, ¿qué va a pasar con sus hijos, hermanos, cuando tengan necesidad de saber la realidad del milagro? Cuando tengan la necesidad de entender esta parte. Mire, el versículo 13, para ser más exacto, dice así. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Hermano, cuando dice repetirlas es para persuadir, para memorizar, para el almacén de datos, pero cuando dice hablar de ellas, es contar las maravillas de Dios. Es agarrar a tu hijo y decirle, mira, es que Dios es poderoso, hijo, por favor, compréndelo. ¿Entiende? Yo era alcohólico y después ya no lo fui porque Dios me hizo un milagro y nadie más puede hacer un milagro más que el Señor. Y entiéndelo, tal vez tú me viste tomando una vez y ya no lo ves hacer. Eso es un milagro, cuéntaselo. Eso es hablar.
Y ese es el testimonio. Pero papás lo están haciendo. Mira, Dios llevó a todo ese pueblo por el camino y lo llevó de una manera especial y no pasó mucho, porque yo recuerdo haber leído que cuando lo llevaba por el desierto, una desobediencia total. Llevaban la palabra para los niños, llevaban la palabra para los adultos, pero los niños la entendieron, los adultos no. Y se murieron en el camino. ¿Y quiénes llegaron? ¿Sí lo han leído? Los jóvenes que crecieron 40 años en el desierto. Recibieron la palabra desde el principio, la asimilaron y se elevaron. Ahora dígame usted ahora, en el Nuevo Testamento, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Una palabra clave, regáleme de la que quiero hablar. ¿Alguien dijo enseñar? El Señor dice, y enseñaba la palabra. ¿Por qué le enseñaba? Porque Dios Padre le dijo, ande y enséñales la palabra, mi hijo, porque estos no saben nada, no quieren. Y entonces vino el Señor para enseñarla, traía las bases doctrinales de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para volver el corazón de los padres a los hijos y para volver el corazón de los hijos a los padres. Sencillo, pero no queremos oír a Jesús, no queremos oír la palabra del Señor. Yo el domingo les hacía una broma y les decía, cuando yo les predico en el Antiguo Testamento nadie aplaude. Cuando predico el Nuevo y predico a Cristo aplauden mucho, pero yo no vine para que le aplaudan, yo vine para enseñarles la palabra. Y aquí está, el Señor vino a enseñarla. Le voy a leer para referencia Juan 6:60. Muchos la conocen esta palabra, pero veámosla. Cuando el Señor está hablando con estos, yo ya lo he predicado otras veces, pero lo voy a utilizar ahora. Mire, bien sencillo, dice 6:60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Usted sigue leyendo y se va a dar cuenta que los que no entendieron son los adultos. No pudieron entenderlo. Y por eso es que cuando el Señor se encuentra con Nicodemo en el capítulo 3 le dijo, tienes que nacer de nuevo. Dicho de otra manera, vuélvete un niño. Es que ya estoy grande y ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? No, si no me refiero a eso. Nacer de nuevo es nacer en Cristo. Nacer de nuevo es recibir al Señor. Nacer de nuevo es transformar tu vida. Nacer de nuevo es estar con Jesús. Nicodemo lo entendió al final, pero tuvo que pasar por el proceso duro. Entonces, ¿qué? El padre, hermano, debe de educar con la palabra, porque los niños necesitan de ti, papá. No tienes idea cuánto necesita un niño a su padre. Y muchas veces estamos ocupados en llegar de trabajar cansados, a dormir o a ver la televisión y no le damos importancia. Si llegaste tarde porque ya están dormidos, pues anda a la cama de ellos y encomiéndalos al Señor, bésalos, abrázalos y diles una bendición. Pero ¿por qué es que los adultos rechazan a los niños? Marcos capítulo 10 nos da un ejemplo, y hay muchos ejemplos, pero aquí su predicador es ocurrente y va donde mejor llega primero. Lucas, versículo 13:10. Dice así, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La pregunta es, ¿por qué los adultos rechazaron a los niños cuando venían a Jesús?
La primera interrogante que tengo es porque ellos rechazaron a los que llevaban a los niños. Entonces rechazaron a los adultos que llevaban los niños. Y Jesús no rechazó a los adultos, sino que tomó a los niños. A ninguno de los dos rechazó, pero tomó a los niños para sí. Y se indignó y le reclamó a ellos. ¿Qué es lo que hizo en el versículo 14? Les abrió la puerta. ¿A quiénes? A los niños. Les abrió la puerta y los tomó en sus brazos. Ahora la pregunta, hermano, vuelvo a repetir lo que dije anterior. Cuando usted viene a presentar a su hijo acá, ¿viene para que Jesús le abra la puerta y se lo reciba? ¿O viene por una religiosidad? ¿O viene por un compromiso? Si es así, usted no está entre los que conocen a Jesús para presentar a su hijo. Es un grave problema. Cuando a mí me hablan de presentar niños, lo considero importante, porque yo se los voy a poner en los brazos a Jesús. Y si la persona que viene, yo pregunto, ¿es casada? No, entonces yo no lo presento. Tengo que hablar con la persona. Y comienzan las molestias. Es que es madre soltera, entonces sí lo presento. Pero si están acompañados y ella viene y el papá no está aquí, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estará preocupado por la salvación de su hijo? ¿Verdad que no? Entonces yo me opongo a eso. Y alguien dijo, es que el pastor es mero reacio. No, tómenme como quieran, yo respeto, porque si Jesús le abrió los brazos a los niños, aquí también se los va a abrir cuando los presento. Se los va a abrir, pero tiene que venir en comunión con Dios. Si viene un papá arrogante, religioso, ¿para qué? No sirve, no funciona. Porque los niños tienen un valor importante en las manos del Señor. Él consideró ofrecerles el reino, porque el Señor sabía que de ellos, hermano, dependen las sociedades futuras. De cómo tú instruyas a tu hijo, depende qué será, dependiendo de la edad que tiene ahora. Si tú lo estás instruyendo y tiene 3 años, de 10 años piensa diferente. De 15 está encaminado con el Señor y de ahí ya no lo apartas. Y sigue hasta viejo. Pero si lo abandonas y lo dejas, hermanos, no entra en la promesa de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios tiene especial cuidado. Y voy terminando con esto. Mira, cuando tú lees Hechos y lees Joel 2:28, te vas a dar cuenta que Joel 2:28, 900 años antes de que viniera el Espíritu Santo, él lo sabía y se lo dijo al pueblo. Y le dijo, y después de estos días y en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y tus hijos y tus hijas profetizarán. Oiga, qué lindo el Señor, amado hermano. ¿No es cierto que le dio a los niños primero el privilegio? Y les dio un privilegio grande. Soñarán sueños. Grande el privilegio. Entonces yo me pregunto, papá, ¿cuál es la perspectiva de tu hijo espiritualmente para el futuro? ¿No te agradaría que tu hijo fuera bautizado a temprana edad por el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? ¿Te gustaría tener un hijo lleno del poder del Espíritu de Dios? Claro. Tendríamos niños ahí trabajando como Cesarito, que fue bautizado en el Espíritu. Tendríamos otros niños que también han sido bautizados cantando, haciendo cosas. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Y sabe tú, y te lo voy a leer para que no pienses que me lo inventé. Pedro lo repite cuando vio el bautismo del Espíritu Santo. Y te voy a cerrar esta charla con esto. Mira, fíjate tú que el Señor siempre tiene el gran cuidado. Hechos capítulo 2 dice así. Ojo con eso que voy a decir. Pedro quizás no se dio ni cuenta lo que dijo. Pero vinieron los adultos, los que rechazaron al Señor.
Vinieron los adultos que no quisieron la palabra. Vinieron aquellos adultos que no entran en el redil porque se pusieron reacios. Vienen aquellos adultos que rechazaron a los niños. Vienen aquellos adultos que no le dieron la importancia de llevar la palabra en el corazón para repetirla y hablar de ella a sus hijos. Están aquí. Y se acercan a Pedro y le dicen: oh hermano, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: bueno, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don. Y mire lo que dice el versículo siguiente al que acabo de decir, que es el 39. Dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Si usted esta palabra no la toma para sí, hermano, aquí no me dice qué tipo de hijos ni qué edades, pero son tus hijos, no van a ser mayores que tú. Son tus hijos. Si tus hijos a esta edad están llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a tener una iglesia gloriosa con niños sirviendo, amados hermanos. Pero es por la palabra. Si tú no tienes la palabra, papá, no vas a avanzar con los niños de tu casa. Y lo que vas a tener a niños de 14 años, 12 años, rebeldes, porque no pasaron el proceso. Perdóname. Me dijeron que le dieron una charla, no un regaño, pero es la palabra. Sí, es la palabra. Aquí está bien claro: para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Entonces, si eso es así, hermanos, ¿qué pasará con lo que Pablo le dijo a Timoteo? Pues mira, hijito, entiéndelo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Oiga, y le sigue diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Lo sabes, papá? ¿Lo sabes, padre de familia? ¿Lo sabes tú que estás en la televisión y te mandé un mensaje temprano? Si tú sabes esto, enséñalo a tus hijos, porque dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Es útil para que cumplas la justicia de Dios. Y dice que es útil para que tú seas preparado para toda buena obra. Entonces le está diciendo a Timoteo que la escritura está inspirada por Dios, tiene el aval del Espíritu Santo de Dios. Entonces el final del versículo dice: a fin. ¿Cuál es a fin? El propósito para el cual engendraste tus hijos, el propósito para el cual eres papá de tus hijos. ¿Por qué? Porque dice: a fin de que el hombre de Dios, porque ya creaste a un hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, si tu padre te vuelves instructor de tu hijo, aquí está la clave. Tu hijo va a ser una persona importante. No dije que el presidente de la república, ojalá que no, pero preparado para toda buena obra, hermano. Preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Solo llévate este consejo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Póngase en pie. Padre, gracias. Mejor consejo no puede haber. Tu palabra. Señor, gracias. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.